Pues muy buenas tardes a todos. La Universidad Pedagógica Nacional y los responsables del proyecto Cultura de Igualdad de Género en la UPN les dan a todos y a todas una cordial bienvenida. Ante el aumento de casos de violencia, discriminación y el poco arraigo de una cultura con perspectiva de género en los espacios universitarios, personal académico y de las áreas administrativas han diseñado el programa Igualdad de Género en la Universidad Pedagógica Nacional. La finalidad del mismo es asegurar la construcción de un ambiente sano que promueva mejores condiciones de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres, además de afrontar y, si es posible, evitar el acoso y el hostigamiento sexual. Estos trabajos se transmitirán en vivo en el portal de Visión Fractal, a cuyo sitio electrónico pueden acceder a través de la página electrónica de la UPN. Para dar inicio formal a los trabajos incluidos en este programa, damos por favor la bienvenida al doctor Tenoch Cedillo Ábalos, rector de la UPN, a la licenciada Jacqueline Lois Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. La maestra Norma Lorena Loesa Cortés, subdirectora de Análisis y Propuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. La maestra Elsa Lucía Mendiola Sanz, encargada de la Secretaría Académica. Maestra Marta Isela García Peregrina, encargada de la Dirección de Servicios Jurídicos. Y por último, la doctora Elena Margarita Tapia Fonlem, espero decirlo bien, profesora de tiempo completo de la UPN y especialista de género en educación. Tiene la palabra el rector, el doctor Tenoch Cedillo Ábalos. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes, buenas tardes, muy estimadas académicas y estimados académicos de esta universidad, también a nuestro personal y funcionarios de las áreas administrativas de la institución. Tenemos una representación de los tres sectores de la institución en este evento, lo cual es una muestra del interés que queremos manifestar de manera muy clara para participar en este tipo de acciones. Mi agradecimiento a quienes han organizado este evento y estas actividades, a que nos han permitido establecer este vínculo para atender un tema que es de esencial importancia en las instituciones, como es la violencia, la inequidad y demás, que todavía se manifiestan en nuestras vidas y que en una institución como esta, que es una institución temática, somos una universidad temática, nuestro tema es la educación y el estudio de las disciplinas que confluyen en el acto educativo, indudablemente adquiere una relevancia especial. Y gran parte de nuestro trabajo va dirigido a los sectores educativos, con profesionistas, ¿no? Como psicólogos, pedagogos, sociólogos, administradores de la educación, y también un amplísimo contacto con maestros de educación obligatoria en servicio. O sea, tenemos una oportunidad enorme de tener contacto con estos sectores que indudablemente deben estar ya muy sensibilizados, trabajando en estos temas con los que podemos compartir y de los que podemos aprender y llevar adelante acciones que se muestren en resultados.
acabamos de firmar un convenio. Hace unos momentos en la rectoría estuvimos y firmamos ya un convenio en el que estamos estableciendo una serie de compromisos que asume la institución para llevar a cabo estas acciones y sobre todo que nos obliga a rendir cuentas. Y rendir cuentas ante programas de este estilo, pues es muy importante, ¿verdad? Son unas cuentas con un carácter distinto, ¿no? Unas cuentas con un carácter alto de civilidad al que la institución debe responder y que van totalmente acordes con su noble tarea. Pues yo creo que debo ser breve para dar paso a lo realmente importante en el evento, que es la conferencia que sigue a continuación y que da inicio a este programa de actividades. Quisiera, no sé cómo está considerado el protocolo, perdón, pero bueno, agradecer a todos anticipadamente por su disposición y sobre todo por lo que vamos a hacer para adelante. Felicidades, muchas gracias. Ahora cedemos el micrófono para que nos brinde unas palabras de bienvenida a la licenciada Jacqueline Lois Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Señor rector, compañeras que nos acompañan y que nos invitaron, un especial agradecimiento a la doctora Elena Tapia por haber invitado a COPRED, por haber pensado en este espacio. Marta, muchísimas gracias por todo lo que tiene que ver con la parte legal de este tipo de convenios. Señora secretaria, pues indiscutiblemente parte de la autoridad que nos acompaña aquí y Norma que dará la ponencia. Pero ¿por qué puede resultar interesante? ¿O por qué una sociedad tendría que buscar que un instituto, una institución, un consejo como este, que se dedica a prevenir y eliminar la discriminación, busque un convenio de colaboración con una universidad? Con una universidad, además, que hace algo fundamental: preparar a personas para que eduquen a otras. ¿Y saben por qué es importante? Porque no va a haber y no hay ni política pública ni legislativa que alcance para modificar el pensamiento de aquellos que creen que el cuerpo de las mujeres es patrimonio y territorio. Porque solamente a partir de la educación, a partir de estarnos repensando constantemente y de saber que lo aprendido se puede desaprender y que en verdad hombres y mujeres tenemos exactamente los mismos derechos y que la Constitución no habla ni de preferencias sexuales, ni de orientación, ni de color de piel, ni tampoco habla de situación económica. Nuestra Constitución, en el artículo 1, habla de personas. Y esas personas somos iguales, no solamente ante la ley, sino en las relaciones que nos construyen en la sociedad y en el reconocimiento de la otredad. Las diferencias nunca más pueden ser vistas como defectos, sino como aquellos elementos que enriquecen a la sociedad. Es por eso que COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se enorgullece en firmar este convenio, porque estamos ciertas, estamos ciertos que así es como se cambian sociedades, porque así es como podemos construir espacios libres de discriminación. Y bueno, pues además de la ponencia que dará ya la maestra Norma Loesa, pues sépanse que si en algún momento alguna o alguno de ustedes es víctima de una conducta discriminatoria, vive acoso
o vive hostigamiento, pues el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación tendrán las puertas abiertas para poner su denuncia y para que nosotras y nosotros podemos actuar en consecuencia, porque los derechos es algo que tenemos que saber ejercer, es algo que tenemos que exigir, pero sobre todo como gobierno es algo que tenemos que garantizar. Así que muchísimas gracias, muy buen día y enhorabuena. Este programa se desarrolla durante todo un año y tiene como beneficiaria a toda nuestra comunidad, con un énfasis inicial en los estudiantes. Para ello, contamos con una serie de conferencias dictadas por eminentes personalidades como la licenciada Jacqueline Lois Tapia, presidenta de la COPRED, y también la licenciada Norma Lorena Loesa Cortés, subdirectora de Educación y Capacitación del COPRED. ¿Sí? Nos hablará de esta oportunidad sobre hostigamiento y acoso sexual. Tiene la palabra la doctora Elena Tapia Fondem, responsable de la especialidad en Educación Integral de la Sexualidad, quien nos dará una introducción al currículum de la maestra Norma Lorena Loesa Cortés. Antes que nada, quisiera agradecer a Jacqueline Lois, la licenciada Jacqueline Lois, titular de COPRED, felicitar a nuestro rector y también al COPRED por haber firmado este convenio de colaboración hace unos minutos, y agradecer también a la maestra Norma Lorena Loesa Cortés, que nos va a hablar hoy de un tema, acoso y hostigamiento sexual, que es un tema que cada vez más se convierte en un tema de reflexión en nuestras clases, en nuestros espacios, en nuestro quehacer académico cotidiano, porque desafortunadamente es un problema que, a pesar de que, como bien decía Jacqueline Lois, haya leyes, pues los problemas persisten y es un asunto de conductas que hay que eliminar o que hay que tratar de prevenir, que no ocurran. Agradezco también a los alumnos y alumnas y a los profesores y profesoras que hoy acompañan a sus grupos, así como al personal de la universidad que hoy se dieron cita aquí para tan importante tema. No omito decir, porque creo que no se dijo, que el COPRED es una institución que no solamente acompaña y asesora a quienes sufren problemas de este tipo, sino que también cada año abre una convocatoria de becas de apoyo a estudiantes de licenciatura para que concluyan sus tesis. Y a los profesores, yo creo que al rector y a la secretaria académica nos interesa muchísimo que ustedes se titulen, sobre todo los alumnos de séptimo que ya tienen elaborado y casi terminado su proyecto y que puedan tener esta facilidad, este apoyo de parte de una institución que durante 6 meses, claro, si es aprobado su proyecto, o sea que se tiene que apurar a hacerlo muy bien, pero que apoyan durante 6 meses para que nuestros estudiantes se titulen. Sin más, porque creo que todos queremos escuchar a nuestra ponente, le doy la palabra a la maestra Norma Lorena Loesa Cortés, quien es subdirectora de capacitación del COPRED. Bueno, muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. Yo también quiero agradecer la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes y de poder conversar de un tema que aparentemente no tiene mucho que ver con discriminación. Espero que después de lo que venimos a exponer entiendan por qué es un tema fundamental, tema de vinculación con derechos humanos y con enfoque de género, ¿no? Que es como la parte que nos toca a nosotras y a nosotros desde acá. Antes de comenzar, a mí me gustaría contarles un poco qué es el COPRED y qué hacemos, para que nos conozcan un poco mejor
y que sepan que, bueno, es una institución aliada en la defensa y promoción de derechos humanos, específicamente en el que tiene que ver con el de la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El COPRED es una institución relativamente joven y es por eso que una de las cosas y por las que estamos aquí y nos da mucho gusto estar es porque dedicamos todo este mes para conmemorar la fundación del COPRED con el mes del trato igualitario. Entonces hay un montón de actividades, de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, universidades, y esta actividad pues se enmarca perfecto en lo que para nosotros es un festejo, ¿no? Festejar que la ciudad incorpora el tema de la igualdad y la no discriminación en la agenda pública, tanto de derechos humanos como de política pública. Para que existiera fue necesario tener una ley y luego reformarla para que mandatara la creación de un consejo. Momento en el país solamente existía un consejo a nivel nacional, que es el CONAPRED. ¿Sí? Este COPRED de la Ciudad de México es el primer consejo que se funda en el país a nivel en todo el país que tuviera un consejo para atender el tema de la igualdad y la no discriminación, ¿no? ¿Por qué es importante? Que finalmente, a pesar de que había comisiones de derechos humanos, era importante poner el énfasis en la igualdad y no discriminación como principio rector de todas las cosas que hacen los gobiernos. Y es así como el COPRED nace, la ley mandata la creación de un consejo que está sectorizado a la sede sola, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y que tiene autonomía de gestión y patrimonio propio. Y que el COPRED hace básicamente tres cosas fundamentales. Una, que se dedica justamente a poder conocer, atender, dar seguimiento y acompañamiento a las personas que vienen a levantar una queja o denuncia por discriminación. Que era importante tener eso si ya hay una comisión de derechos humanos y la igualdad y la no discriminación es un derecho humano. Básicamente por una razón fundamental. El COPRED, a diferencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de las comisiones de derechos humanos en el país, sí puede ver casos entre particulares. Las comisiones no, solamente las que tienen que ver con los organismos públicos. Eso es muy interesante, porque como vamos a contar acá, muchos de estos casos de discriminación también se dan entre particulares. En la Ciudad de México, además, en el artículo 206 del Código Penal, la discriminación es un delito que de comprobarse puede alcanzar hasta 3 años de prisión. Entonces hay una dimensión jurídica que lo saca solamente de esta discusión sobre los derechos humanos y que también lo coloca en una discusión más amplia de las cosas que están permitidas y no en una ciudad como la nuestra, ¿no? Ya lo decía la licenciada Jacqueline Loaz, en la Constitución, en el artículo 1, la discriminación está prohibida, ¿sí? Toda forma de discriminación está prohibida. Y está prohibida en la Constitución y hay un marco jurídico que la protege. Muy prohibida, pero la verdad es que recibimos quejas todos los días, ¿no? Quiere decir que esto no se acaba por decreto. No basta con que una ley lo diga. Tienen que pasar muchísimas otras cosas para que efectivamente las conductas discriminatorias sean visibilizadas, combatidas, prevenidas y erradicadas, ¿no? Entonces esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de estas historias que viene a contar la gente acerca de cuándo, cómo, quién la discriminó, es como tenemos un pulso de cómo opera la discriminación en una ciudad como esta. Es ahí donde sabemos, es ahí donde nos damos cuenta. Y por eso es una labor tan importante, ¿no? Y el área de atención, pues es un área especializada, no solamente en lo jurídico, sino en poder encontrar estos elementos que permiten saber cuándo estamos hablando de discriminación y cuándo no. La segunda cosa que es asesorar y acompañar al gobierno de la Ciudad de México en el diseño de política pública que permita transversalizar este enfoque. Los gobiernos tienen obligación de garantizar, proteger y promover los derechos de todas las personas. Y ese es un principio básico, tanto de igualdad como de no discriminación. Y la tercera cosa que hace el COPRED es lo que estamos haciendo aquí. Uno de los mandatos es fortalecer una cultura del trato igualitario, de igualdad y no discriminación, que es esta otra parte que les decía. Ya vimos que la ley está prohibida, pero tienen que pasar muchas otras cosas a nivel cultural para que la discriminación sea visibilizada, erradicada y
denunciada, hacer exigible el derecho. Eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Damos cursos, damos capacitaciones, tenemos convenios con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, para fortalecer una cultura de trato igualitario. Si no tenemos estas tres cosas, la verdad es que muy poco podríamos decir que avanzamos en tener una cultura de la no discriminación. Se da a estos tres niveles, primero en lo jurídico, después como un principio que es transversal a toda la acción pública y segundo como una conducta. Y es aquí donde me parece que es importante comenzar teniendo un público como el que son ustedes, ¿no? Siempre nos dicen eso. Es que a los que les deben dar estos cursos y estos talleres son en las escuelas, son con los maestros, son con los alumnos. Ellos son los que de alguna u otra manera tienen que tener claro cuál es este enfoque de igualdad y no discriminación. Para nosotros es muy importante estar aquí. Y además, bueno, yo soy educadora normalista, trabajé muchos años en jardines de niños y quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí porque me siento entre colegas, me siento en casa, ¿no? Y bueno, casi siempre damos cursos de servidores públicos y esto para mí es una oportunidad de estar entre colegas. Así que les agradezco mucho que estén aquí y esperemos que este intercambio resulte todo lo provechoso que nosotros pensamos que es para quien está en la responsabilidad de educar, de conducir y de tener trato con estas nuevas generaciones, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente y vamos a comenzar. Si me pasan la primera. Cuando nos dijeron, a ver, necesitamos una conferencia sobre acoso y hostigamiento, lo primero que pensamos es, y lo primero que siempre nos dicen, este es un tema que manejan mujeres, ¿no? Ellas son las que tienen claro cómo se manifiesta, por qué es importante, cómo tiene esta perspectiva de género. Nosotros pensamos que sí, pero además hay que visibilizarlo como lo que es una conducta discriminatoria. Y en eso vamos a centrar la conferencia del día de hoy, ¿no? El acoso, quiero decir además, que también es un delito, también está tipificado en el Código Penal. Quiero decir, antes de que alguien pregunte, porque nos lo preguntan siempre, el acoso es una medida es una conducta para la cual se han tomado distintas medidas, muchas de las cuales han generado mucha polémica, no son populares entre la ciudadanía. Siempre nos lo preguntan. Los dos vagones del metro, les voy a decir ahorita, ¿son discriminación hacia los hombres? Lamento informarles a los compañeros que no. ¿Sí? El tema aquí es acoso, ¿sí? Y el acoso es una conducta que es delictiva. Lo acabamos de decir. La Constitución también establece medidas de restricción y protección para población que está en riesgo. Las mujeres estamos en riesgo cuando accedemos al transporte público. No es percepción, está documentado. ¿Sí? La mayor parte de las denuncias va de hombres hacia mujeres. No es que el acoso sea exclusivo de las mujeres, hacia las mujeres, pero sí es mayoritariamente la población que se ve afectada. Nos dicen también, es que porque las separan, es como poner, se los voy a explicar así de una manera que a mí me parece que es clara, es como cuando ponen un letrero de que el piso está mojado, ¿sí? Tú puedes pasar por el piso y te expones a que te resbales. El que no quiera pasar tiene que dar la vuelta y pasa a lado. A nadie le están restringiendo derechos. Todo aquel que pague un boleto puede usar el metro. Solamente se le está pidiendo que los primeros dos vagones no los utilicen, porque es una medida de resguardo. Pero no le están violentando el derecho a nadie. Todas las personas pueden entrar y hacer uso del transporte colectivo. Que va muy lleno, que no es funcional, que vamos todos apretados. Eso es un mal servicio, pero no es discriminación. Es distinto. Que el transporte público merece ser observado a la luz de muchas otras problemáticas, sí, pero no es discriminación. Todo eso tiene nombre, pero no es discriminación. El tema es igualdad, tampoco, porque también tenemos documentado que el 60% de las personas que usan el transporte colectivo metro son mujeres. Si el tema fuera igualdad, entonces no nos tocan los vagones,
nos tocan 5. Y ahí sí, ¿para qué quieren? ¿No? Sí, con la cosa como, ¿no? El tema no es vamos a dividir los vagones para que sea igual, y entonces tantos para ustedes, tantos para nosotros, no. Es una medida de resguardo, la ley la prevé, no es discriminación. El tema es esto, acoso, ¿sí? El acoso se da de muchas maneras y en muchas circunstancias, pero hay dos que particularmente son como muy recurrentes, de acuerdo a los datos que tenemos. Aquí más adelante daremos algunos de los datos de los que disponemos, que siempre serán insuficientes porque siempre hay una cifra negra. Hay muchísimas personas que no denuncian. Y también quiero decir en este aspecto que muchos de los que no denuncian son hombres, ¿no? Si tenemos tan poco tipificado cómo opera el acoso en el caso de los varones, es precisamente porque ellos no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Por la misma razón por la que a nosotras nos acosan. Porque hay una cultura que privilegia a los hombres por sobre las mujeres y entonces no les permite a muchos de ellos que se sientan vulnerables. ¿No dicen? ¿Cómo voy a ir a levantar una denuncia? ¿No? Le van a decir, y si se los dicen, según tenemos en algunos testimonios, ay, oiga, pues usted no se deje, pues pégale. ¿Cómo que la mujer no le quiere dar de cenar? Pues pégale, ¿no? Porque hay una cultura donde el hombre no puede ir a levantar una denuncia, porque está expuesto a una situación de burla, ¿no? Y de no atención también. Entonces, y ahí es donde yo pienso que es cuando el machismo también les juega en contra a los hombres, ¿no? Nos juega en contra a nosotras de muchísimas maneras, pero también les juega en contra a los hombres. Y es ahí donde esto no es guerra de sexo. Los necesitamos de aliados, ¿no? Y necesitamos que estas cuestiones se visibilicen para poder encontrar soluciones integrales. Hoy por hoy, bueno, el tema está más enfocado hacia el tema de género, pero cuando hablamos de género no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de la distinta condición de cómo somos los hombres, cómo somos las mujeres y la cultura que hay detrás de estas concepciones de lo que significa ser hombre o ser mujer en una sociedad como nuestra. El acoso entonces se manifiesta por distintas formas de maltrato físico, verbal y psicológico. Puede considerarse bullying en el caso del acoso escolar o mobbing en el caso del acoso laboral, que son principalmente los ámbitos donde se tiene detectado que más frecuentemente existen estas conductas. El acoso puede abarcar a personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad y o discriminación, población indígena, personas con discapacidad, población LGBTI. Esta es una primera importante. Nos preguntan, ¿el acoso es discriminación? Cuando tiene estos componentes que detonan el acoso, el maltrato físico o verbal por una condición asociada a una causa de discriminación, lo que tiene son contenidos discriminatorios. Es decir, ¿a quién acosan? A las mujeres, a las personas con discapacidad, a la población LGBTI, se manifiestan distintas formas de burla, de rechazo, de acoso. Realmente la causa puede ser mucha y muy variable, pero si está asociada a estas condiciones de vulnerabilidad, estamos hablando de un contenido que es discriminatorio, ¿no? Agrava el tema el hecho de que a alguien lo acosen, lo insulten, ¿no? Lo maltraten por su condición indígena, por ser mujer o por tener una orientación o preferencia sexual distinta. Y eso sí sucede, tanto en las escuelas, como en los trabajos, como en los espacios públicos, como en las familias, como en muchos otros ámbitos. ¿No? La que sigue, por favor. Como les decía, el acoso no es una problemática exclusivamente dirigida a las mujeres, porque de hecho se da de manera horizontal, es decir, entre pares, entre compañeros de escuela, entre compañeros de trabajo, entre personas que ostentan como los mismos cargos, ¿no? O tienen la misma posición en un ambiente determinado. No es exclusivo de las mujeres, pero al estar condicionada por una situación de desventaja entre quien acosa y es acosado, las mujeres son víctimas de manera mayoritaria, especialmente cuando no se tiene acceso a espacios de toma de decisión, empoderamiento, ni se han construido mecanismos efectivos de acceso a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Es decir, esta es una primera consideración que van a encontrar a lo largo de todo esto, de toda esta conversación. La discriminación sucede cuando hay desventaja, cuando alguien está en desventaja. Alguien tiene privilegios por alguna razón y no los quiere perder. Esa es la primera similitud. El acoso también. El acoso le brinda al acosador la posibilidad de sentirse superior a alguien y de hacerlo manifiesto de distintas maneras que casi siempre tienen que ver con estas formas de violencia, tanto verbal, física y psicológica. Esta es una primera consideración. Tanto la discriminación como el acoso implica que alguien está en desventaja y que esa desventaja se tiene que hacer evidente, ¿sí? Que es fundamentalmente como funciona. En el caso de las mujeres, bueno, hay una condición histórica que las ha puesto en desventaja, ¿no? Y que hay un sector que manifiesta esta superioridad a través de distintas formas de acoso, de maltrato y de violencia. La que sigue, por favor. El acoso sexual, que ya es más específico, orientado a este tema de género, consiste en insinuaciones sexuales, indeseables, comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir sin razón alguna en la vida privada de las personas. De esto estamos hablando en el transporte público. En el ámbito laboral, incide en el requerimiento laboral de una persona y crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo, ¿sí? Entonces, son distintas las maneras, pero finalmente estamos hablando de esta condición, ¿no? Donde alguien tiene que hacer explícita esta condición de desventaja o de superioridad sobre las otras personas con las que comparte un determinado espacio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el hostigamiento? Decíamos que el acoso se da entre pares, el hostigamiento no se da de manera vertical entre quien tiene una posición jerárquica sobre alguien que no la tiene. Esa es toda la diferencia. Porque si ustedes también se fijan, tiene que ver con conductas verbales, físicas, insinuaciones de carácter generalmente sexual. Eso no cambia, ¿sí? Lo que cambia es entre quiénes se dan, ¿no? ¿Quiénes son los pares? Lo vamos a hacer a través de quienes estamos en el mismo nivel de toma de decisión o quien tiene uno. ¿Se da en las escuelas? Sí. Se da entre maestros, entre profesores, entre los jefes, ¿no? Etcétera. Es decir, el acoso es horizontal, el hostigamiento es vertical. En ambos casos, por distintas maneras, el tema es conservar una determinada situación de privilegio, ¿sí? Y aquí llegamos al punto en donde decimos de dónde vienen las denuncias. Las denuncias vienen principalmente del ámbito laboral y también del escolar, ¿no? Pasamos a la que sigue. El hostigamiento sexual, ya específicamente, al igual que el acoso, es una práctica frecuente en el ambiente laboral, entre otros escenarios, como el familiar y el comunitario. Por lo que se refiere al ambiente escolar, se manifiesta cuando los profesores o profesoras hacen uso de su autoridad para conseguir favores sexuales de las y los estudiantes a través del chantaje, poniendo en juego sus calificaciones, la aprobación del ciclo escolar o el acceso a actividades, ¿sí? Que también sucede. Ahora, aquí hay un tema fundamental. No es que les estemos hablando de que esto es nuevo y se nos acaba de ocurrir y lo estamos apenas identificando. Son prácticas muy normalizadas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, ahora el escándalo de Weinstein, el director de cine, y las actrices, y resulta pues que esto es apenas la punta del iceberg de toda una industria que está basada en eso, en que los directores, los promotores, los productores les exigen a las actrices favores sexuales a cambio de tener un papel en la película. ¿Lo acabamos de inventar? ¿Se nos acaba de ocurrir? No, es una conducta normalizada. La gente piensa pues que así debe ser. Si tú quieres ser actriz de cine en Hollywood, pues tienes que pasar por este tipo de cosas, y si no, bueno, pues entonces búscate otro trabajo o demás. En las escuelas también sucede, ¿no? En los trabajos de otros tipos y también al nivel de la familia. Hay que pensar que la mayor parte de agresiones sexuales vienen por parte de tíos, primos, hermanos, ¿no? Que tienen algún grado de influencia sobre las mujeres que son hostigadas sexualmente. La que sigue, por favor.
De acuerdo al INMujeres, porque es aquí donde ellas tienen los datos, 1 de cada 2 mujeres que posee un empleo formal, es decir, que trabaja de manera formal, sufre algún tipo de hostigamiento sexual, pero no lo denuncian por temor a represalias o por vergüenza. ¿Sí? Estas son las cifras que dan INMujeres. Es muy alto. Quiere decir que por lo menos la tercera parte, de las mujeres que trabajamos hemos sido víctimas de algún tipo de hostigamiento sexual. ¿Sí? Siempre hay una cifra negra, siempre hay alguien que no denuncia. Esto es lo que denuncian. ¿Sí? Y lo que denuncian es una tercera parte. Entonces el tema es grave, ¿no? También de acuerdo al INMujeres de la Ciudad de México, el 98% de los casos son de hombres contra mujeres. ¿Acosan solamente a las mujeres? No. ¿Dónde están los hombres que denuncian? En ese 2%. Los que denuncian, los que se animan a denunciar. Aquí también hay una cifra negra. Deben ser muchos más, pero no denuncian. ¿Sí? Pero es interesante el dato porque entonces el 100% no son. Hay un 2% de hombres que sí denuncian por una cifra negra de no sabemos cuántos hombres que no denuncian. De todos modos, la proporción es muy alta. Sí hay una desventaja en el tema del acoso y el hostigamiento hacia las mujeres y hacia los hombres. Y también hay un tema de la denuncia. Denuncian más las mujeres, que es lo que dice esa cifra, ¿no? Porque de los que denuncian, de las que denuncian, solo 2% son hombres, ¿no? Entonces esa es una cifra que da como para una primera reflexión. Siempre nos dicen eso, es que a los hombres también nos violentan, es que a los hombres también nos acusan. Y aquí la parte que es importante reflexionar es por qué las mujeres están empezando a denunciar y los hombres no. Porque hay un proceso que los hombres todavía no han vivido y que en un momento dado las mujeres sí estamos cada vez más conscientes de que esto no está bien y de que necesitamos tomar las medidas que sean necesarias para poder denunciar una conducta como esta. La que sigue, por favor. En otro dato interesante, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 que elabora el INEGI, 9 de cada 10 víctimas de violencia en el ámbito laboral no denuncia. La mayoría no denuncia y de las que denuncia la tercera parte de las que trabajan. Ahí estamos. A la hora que cruzamos los datos, ¿no? Lo que tenemos es un silencio. Lo que tenemos es un miedo a las represalias, a perder el trabajo, a la vergüenza, a ser ridiculizadas. Eso es lo que tenemos. Ese es el problema. Ya tenemos documentado qué pasa. O sea, sí pasa, sí sucede. Eso ya lo tenemos documentado. Lo que nos falta es avanzar a lo que sigue. ¿Cómo podríamos erradicar esta conducta? Cuando las personas que denuncien, primero denuncien sin miedo. Están lo suficientemente empoderadas para no tener miedo de ser criminalizadas. Y segundo, que cuando uno denuncie pase algo. Lo cual nos lleva a otro problema que también es muy serio en una sociedad como nuestra, la impunidad. Voy a ir, me voy a aventar el tiro, me van a decir de cosas, me voy a exponer a represalias, a amenazas, a más hostigamiento, y luego no va a pasar nada, no le van a hacer nada a la persona acosadora, pues entonces no denuncio, ¿no? Entonces, ahí nos hacen falta como muchos huecos como para que esto sea parte de una realidad que efectivamente necesitamos y que es importante que así suceda. La que sigue, por favor. Entre otros datos que sí tenemos, los compañeros de trabajo son los agresores más comunes, ¿sí? Señalados por el 35.2% de las mujeres víctimas de sus agresiones en los últimos 12 meses. Y 31.8% a lo largo de su vida. Los compañeros de trabajo. ¿Qué sería esto? Acoso. ¿Por qué? Porque es horizontal, ¿no? Entre mis pares, entre los que trabajan conmigo, esos son los que agreden.
porque eso también es importante, hay que ir haciendo un perfil, ¿no? ¿Quiénes son los que acosan? Los pares, por distintas razones, ¿no? Porque yo quiero el puesto, porque no quiero que suba, porque lo que ustedes quieran. Pero entonces tenemos aquí un problema de cómo establecer relaciones de trabajo sanas, armoniosas, cordiales, ambientes de trabajo que no sean tóxicos, ¿no? Esa es una labor fundamental, esa es parte del meollo del asunto. Esto pasa en los trabajos. También podemos hablar de lo que pasa en las escuelas, pero básicamente este dato es muy importante. Y es muy importante porque cuando nos dicen, bueno, ¿ustedes tienen un perfil del discriminador? No. No lo tenemos porque somos nosotros mismos. Aquí está. ¿No? Aquí está. Hicimos una encuesta, creo que es la que sigue, donde vienen los datos de la encuesta, si no ahorita les cuento. Este es otro dato interesante. 19.35 de los casos de violencia en los últimos 12 meses fueron cometidos por el patrón o el jefe. ¿Eso qué es? Hostigamiento, ¿sí? Porque es vertical, es de arriba para abajo. Fue cometido por el patrón o el jefe y 23.8 señaló a este personaje como hostigador a lo largo de su vida. Y esto sale de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI. Nuevamente, ¿quiénes son los acosadores? ¿Quiénes son? Sí los conocemos, sí sabemos quiénes son y sí sabemos dónde están. ¿Sí? ¿Por qué no los denunciamos? Porque hay toda una cultura que impide que yo pueda ir a levantarle una denuncia a un familiar, al papá, al patrón. Me van a correr y pues ahora sí que uno de esto vive, ¿no? Entonces, el tema es que así está el panorama en lo que tenemos documentado. No es percepción, ¿sí? Esto es lo que tenemos documentado. No es lo que yo me imagine, no es si a mí me ha pasado. Es lo que está documentado. Es lo que los datos que tenemos, que como ya vieron son poquitos, pero los poquitos datos que tenemos nos muestran un panorama que es muy preocupante. Es tanto como decir que las mujeres no estamos seguras en ninguna parte. Ni en la calle, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en los espacios públicos, ni en la familia. ¿Sí? Que tenemos una situación de desventaja y de vulnerabilidad en cualquiera de los espacios que nos movemos. Y esa reflexión, que por supuesto está abierta al debate, es verdaderamente muy preocupante. Esta es nuestra encuesta. Nosotros hicimos en el 2013, les contaba que el COPRED es una institución relativamente joven. Estamos por cumplir 6 años. Cuando empezamos, lo primero a lo que nos enfrentamos es que no había datos, ¿no? ¿Cómo puedes andar diciendo que diseñas política pública y cómo puedes andar diciendo que haces si no tienes idea de cómo se mueve la discriminación? Hicimos esta encuesta sobre percepciones, un poco para entender cómo estaba el tema de la discriminación en la Ciudad de México, ¿sí? La acabamos de actualizar, ¿no? De 2013 a 2017 hicimos una nueva encuesta un poco para medir cómo habían cambiado esas percepciones cuando nosotros empezamos con el COPRED y cómo van ahorita, ¿no? Y encontramos algunas cosas muy alentadoras, otras no tanto. Cuando le preguntamos a la gente qué es discriminación, la respuesta más popular es no hay respeto. Lo que la gente dice. Desigualdad es otra cosa con la que se asocia la discriminación y maltrato. ¿Por qué se los comento? Porque esas 3 ideas también están presentes en el acoso. Se da por una cuestión de desigualdad. Hay gente que tiene más privilegios que otra y por eso siente que justifica el acosar a otra persona. No hay respeto. ¿Por qué? Porque pareciera que las mujeres en donde quiera que estén pueden ser violentadas sin que pase nada. Y maltrato, porque todas las formas de acoso y hostigamiento tienen un trasfondo de maltrato físico, verbal o psicológico. Y esta reflexión es muy preocupante también, ¿no? También es una conducta que se puede considerar discriminatoria. En este tema, como les decía, siempre habrá una cifra negra.
siempre habrá gente que no denuncie porque tiene miedo, ¿no? Y ese tener miedo es básicamente lo que muchas veces hace que no podamos parar esta violencia de género, pero tampoco la discriminación, ¿no? También aquí es importante hacer una aclaración. No toda discriminación es violenta. No toda forma de discriminación es violenta, ¿sí? Pero de alguna u otra manera en muchos de estos contenidos violentos sí hay presente un contenido discriminatorio. Por ser mujer, por ser indígena, por tener una capacidad, una preferencia u orientación sexual distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una condición de desventaja, que es tanto el origen del acoso y el hostigamiento como el de la discriminación. Es ahí donde las encontramos ligadas, ¿no? En este análisis de encontrar qué cosa es primero, el huevo o la gallina, pues probablemente no lleguemos a muchas conclusiones en ese sentido, pero sí en el de considerar que tanto el acoso, el hostigamiento y la discriminación parten del principio fundamental de que alguien se siente con la superioridad de poder violentar a otros. Eso sí ahí está, y es un componente importante. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son entonces? ¿Cómo podemos identificar el acoso y el hostigamiento sexual? Y quiero decir que esta parte sí la tenemos en función de las denuncias que nos llegan al COPRED, ¿no? Nosotros sí hemos atendido casos de acoso y hostigamiento en donde además hay una variante de discriminación. Primero, punto número 1, que las acciones sexuales, físicas o verbales no sean recíprocas o consentidas. Es decir, alguien no quiere, ¿sí? Alguien no quiere. No son consentidas, porque si son consentidas estamos hablando de otra cosa, ¿no? Si los dos queremos, pues no hay hostigamiento, pero alguien no quiere, ¿sí? Que exista coerción, es decir, la intención de causar un perjuicio o beneficio dependiendo del rechazo o de la aceptación. ¿Quieres pasar de año? ¿Quieres un aumento de sueldo? ¿Quieres que no te corra? ¿No? Hay un elemento de coerción. Tú tienes que ceder a cambio de algo, ¿no? Y eso también está presente. Hay una relación desigual que produce un sentimiento de molestia en la víctima. El acosador o el agresor siempre va a hacer sentir esta cuota de superioridad. Yo te molesto, yo te controlo, ¿sí? Yo quiero que hagas tal cosa y entonces voy a tratar de que así sea, ¿no? De que pase lo que pase, así sea. La que sigue, por favor. ¿Y cómo podemos identificar cuándo es acoso y cuándo es hostigamiento, además de estas dimensiones y verticales que ya dijimos? El acoso se identifica por un maltrato psicológico y físico hacia la víctima. Ahí entra el bullying, por ejemplo, también. El hostigamiento casi siempre es sexual, ¿sí? Se identifica por conductas sexuales hacia la víctima. Esa es una primera diferencia, además de estas condiciones verticales y horizontales. La que sigue, por favor. En el acoso existen varios niveles definidos para clasificar el tipo de acoso ejercido. La ley también establece, ¿no? Cuando son insultos, cuando son apodos, cuando son restricciones de algún tipo. Y aquí también es importante decir, la violencia siempre va en aumento. Empiezan con aparentes bromas y terminan con agresiones. Si uno detecta que está como en un círculo en donde ya hay agresiones de distintos tipos, es importante pararlo, porque la violencia siempre va en aumento. La agresión siempre va a ser cada vez más fuerte, ¿sí? El hostigamiento, no existen grados o categorías para identificar un tipo especial de hostigamiento. Tiene estos componentes, pero a diferencia del acoso, hay como muchas maneras de manifestarse. El hostigamiento tiene un componente sexual que es como muy definido. ¿Sí? La que sigue, por favor. En el acoso, como ya dijimos, no hay subordinación entre víctima y victimario, puede ser ejercida por sus iguales, superiores o inferiores jerárquicamente hablando. En el hostigamiento siempre hay una relación de subordinación, en el acoso no. En el caso específico de la violencia laboral, también hay toda una serie de códigos y de marcos jurídicos que se supone protegen lo que en derechos humanos le llamamos trabajo decente y digno. Esta es una segunda vertiente de por qué sería considerada discriminación.
La discriminación sucede técnicamente cuando alguien te niega algo a lo que tienes derecho. El trabajo digno y los ambientes de trabajo sin agresión, sin violencia, es un derecho. El hostigamiento, la violencia laboral impiden que tú tengas acceso a ese derecho, a un trabajo digno. Por lo tanto, es discriminación, ¿sí? El acto de agresión ejercido por personas que mantienen un vínculo laboral con la víctima que mediante el abuso de poder daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo atentando contra la igualdad. Tanto el acoso como el hostigamiento, son expresiones de violencia, ¿sí? Todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Hay instituciones garantes, en este caso la escuela, el trabajo, el Estado. Les corresponde a ellos tomar las medidas para hacer ambientes seguros, sanos y protectores en las escuelas, en los trabajos, en las familias. Entonces sí hay una relación directa entre que te están violentando un derecho y que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. No solo es un derecho de las mujeres, no. Los hombres también deberían poder exigirlo. Aquí vamos a llegar para cerrar esta parte, ¿no? También es importante que sepan que sí hay un marco jurídico que protege estas manifestaciones. Uno, en el caso de los ambientes laborales, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón, incurrir al trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares, del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que en medie provocación o que se obre en defensa propia. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior. Me voy a quedar allí. ¿Sí? Sí hay un marco jurídico que lo protege. Y nos volvemos a la punta del principio. Entonces, ¿por qué nadie denuncia? Ahí está. No lo digo yo. Lo dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? O sea, sí hay un factor de protección. Y entonces la pregunta sigue en el aire, ¿por qué nadie denuncia? ¿Por qué nadie dice esto está pasando? ¿Por qué no le aplican sanciones a quien acosa, a quien hostiga? ¿Por qué no? Porque no tenemos mecanismos exigibles para que esto suceda. Y por eso es importante pues venir a plantearlo desde esta perspectiva. Para que uno pueda exigir un derecho, primero tiene que saber que lo tiene. Ahí dice que lo tenemos. ¿Sí? Entonces, es momento de empezar a usar esta posibilidad como para poder dejar de ser víctimas de este tipo de circunstancias. Este es otro de la Ley Federal de Trabajo. Me voy a detener ahí tantito. Queda prohibido a los patrones, sí está ligado con el de hostigamiento, realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. Y a los trabajadores les queda prohibido acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. El Código Penal Federal, por ejemplo, al que establece en su artículo 259, al que con fines lascivos asedia reiteradamente a persona de cualquier sexo, porque no nada más acosan a las mujeres, ahí lo dice la ley también, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 días de multa. Hay quien dice que eso es poquito. Yo me pregunto, sí será muy poquito, pero ¿a quién se lo han aplicado? Ya con los 40 días de multa yo ya me daba por bien servida, ¿no? Muchos de estos casos evidentemente no llegan a las juntas de conciliación y arbitraje y además lo que hemos visto también desde el COPRED cuando levantan quejas o denuncias sobre este tema es que hay muchos modos de darle la vuelta, ¿no? Hay muchos modos de decir, no, no es cierto, yo no la estaba acosando ni hostigando ni nada, ella sí quería. ¿No? También sucede. ¿Cuáles son entonces las categorías más vulnerables en todo este tema? Primero el sexo y el género.
¿Y por qué distintos? El sexo es el sexo biológico, con el que nacemos, ¿sí? El género es lo que aprendemos acerca de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Ahí sí le vamos a dar la razón al Frente por la Defensa de la Familia. Solamente hay hombres y hay mujeres e intersexuales. Pero hay muchos modos de ser hombre y muchos modos de ser mujer, ¿sí? Se puede ser hombre gay, transexual, bisexual, transgénero, intersexual. Se puede ser mujer lesbiana, transexual, transgénero, intersexual. ¿Sí? Son hombres y son mujeres, pero el género es distinto. La forma en que se identifican en términos de género es distinta. Ambas categorías... No, ¿Perdón? Los intersexuales, no. Los intersexuales tienen características físicas, genéticas. de los dos. Así es. Entonces no son hombres y mujeres. Escogen una identidad. Escogen una identidad. Que entonces ya estamos hablando de género. Y otra cosa es identidad. Sí, género. La identidad ya es género, porque es como yo me muestro al mundo. La construcción cultural que construyo alrededor de lo que es ser hombre y ser mujer. Entonces, efectivamente los intersexuales pueden tener dos, pero al final van a optar por una identidad, que entonces ya entramos al tema del género, en donde se combinan estas dos categorías. Al final, pero al final. Una cosa es sexo y otra cosa es identidad. Sí, claro, por eso están divididas. Por eso no se agota con solamente preguntarle a las personas por su sexo, porque construyen identidades a partir de eso, que ya es el género, es una construcción cultural, ¿no? Y tenemos identidad de género y expresión de rol de género, es decir, cómo nos tenemos que comportar dependiendo de este tipo de circunstancias. Todo eso se cuestiona de manera importante en los casos de acoso y hostigamiento. Todo eso. Porque efectivamente no solamente es entre hombres y mujeres, pero también hay un componente de orientación o preferencia sexual que está presente en muchos de estos problemas, ¿no? De estas conductas. La que sigue, por favor. Otras corrientes responsables, pues es el machismo, y esta es la razón por la cual nosotros pensamos, primero, que los hombres no denuncian, pero segundo, las mujeres tampoco, ¿no? Están en desventaja hasta para denunciar, tanto en un caso como en otro, ¿no? Hay una denigración social de la mujer de que debe estar disponible todo el tiempo para quien quiera, ¿no? Y eso sí está presente en muchas de las denuncias, ¿no? Ella tiene que querer por el hecho de ser mujer y porque debe sentirse halagada de que haya quien la pretenda, ¿no? Eso sí está presente en muchas de las denuncias que atendemos, ¿no? Y la consideración de la mujer solamente como un objeto sexual, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí les dejamos alguna de la bibliografía que consultamos para poder construir esta presentación. Entre los cursos que damos en COPRED no tenemos uno específico sobre acoso y hostigamiento sexual, pero sí tenemos uno de diversidad sexual y género, igualdad y no discriminación, y también tenemos uno sobre el lenguaje incluyente y no discriminatorio. Les invitamos a que nos conozcan en la página del COPRED, la que sigue, que ya es. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención, el que estén aquí, el que nos hayan permitido venir a comentar este tema con ustedes, y esperamos que no sea la última vez que nos encontremos sobre estos y otros temas que tienen que ver con la discriminación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Adelante. Tengo aquí una pregunta. Para realizar una denuncia siempre se necesitan pruebas. ¿Qué pruebas se pueden presentar en casos de discriminación en la oficina cuando los jefes benefician a unos y discriminan a quienes no son lambiscones, no les festejan sus opiniones y no se someten a sus exigencias injustificadas? Aquí siempre les decimos una cosa: es importante documentar las cosas que hacemos. Siempre. ¿Sí? Lo primero que les van a preguntar llegando a COPRED es que cuenten qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuál es el motivo por el cual se manifiesta lo que se considera una discriminación. Aquí puede ser muchas cosas. Puede ser injusticia en el trabajo, puede ser una mala relación laboral, pueden ser muchas cosas. El tema es, gracias, cómo esto se manifiesta en el ambiente laboral. Nuestra invitación siempre es, ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas es lo que tengan documentado.
Si el jefe manda un mensaje en WhatsApp y todos ponen ja, 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 y yo no, y después resulta que por eso no me asusté, estoy caricaturizando obviamente, ¿no? Pero bueno, esa puede ser. ¿Dónde justificarían ustedes que ustedes merecían el ascenso y no se los dieron? ¿Se hizo una convocatoria? ¿Ustedes participaron? ¿Cumplen con los requisitos? ¿No cumplen con los requisitos? ¿Cuáles son los aspectos formales en los cuales ustedes pueden probar que a alguien se le benefició sin tener los méritos para ello? ¿Sí? Y eso sí se puede documentar. Las actitudes personales no. ¿No? Eso no se puede documentar. Pero lo demás sí. Se abrió una plaza, yo cumplía con el perfil, ¿no? Pedían el perfil de puesto es este, yo lo cubro y no fui considerado. Entonces quiero saber por qué, ¿no? Esa parte es muy importante y sobre todo en el tema de funcionarios públicos nos lo preguntan mucho. A ver, ¿cualquiera puede venir a levantar una denuncia por discriminación? Sí, cualquiera. Eso no significa que proceda, ¿no? Las quejas se califican primero. ¿Cualquiera me puede venir a acusar de maltrato? Sí, cualquiera. No quiere decir que en todos los casos proceda. ¿De qué manera interviene el COPRED ante causas de hostigamiento y acoso sexual que les sean denunciadas? Igual, en el COPRED tenemos un sistema que le llamamos el sistema de las 3 preguntas. Lo primero que les van a preguntar es esto, ¿qué pasó? Segundo, ¿qué derecho me están violentando? En este que estamos poniendo anterior, ¿cuál es? Pues el derecho al trabajo. ¿Está ligado con algún derecho específico? Eso es de las primeras cosas que preguntamos. Segundo, y esto es muy importante, ¿la omisión es razonable? Tuvimos un caso, por ejemplo, una persona se fue a quejar de que la discriminaban en un parque de diversiones porque no la dejaron subirse a un juego, porque tiene un marcapasos, ¿no? Entonces él decía que lo habían discriminado por discapacidad. Esa omisión es razonable. Hay un riesgo que pone en peligro tu salud. Entonces, en el caso anterior, no me dieron el puesto por una omisión que es razonable, no cumplió el perfil, faltó mucho, no pidieron una especialización que no tengo. En esos casos es cuando primero vemos si la omisión es razonable. Ese es un paso muy importante, porque no todo es discriminación. Hay razones para las cuales las personas pueden o no tener acceso, y también es importante decirlo, no las inventamos nosotros, también la ley las prevé, ¿sí? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿No? Si yo tengo debilidad visual, pues no me van a dar nunca un trabajo de ensartar agujas, ese no, pero mi derecho al trabajo tiene que ir por otro lado. Pero ese trabajo de todos modos yo no lo puedo realizar. O por ejemplo, si yo soy oficinista, no atiendo al público, o si lo atendiera también es cuestionable, pero vamos a suponer que no. Yo estoy en la oficina, soy oficinista y me corren porque tengo un tatuaje, ¿no? ¿El tatuaje incide en mi desempeño laboral? No. ¿La omisión es razonable? No. La segunda pregunta. La tercera, la que está vinculada a algún tipo de discriminación que esté prohibida en la ley. ¿Cuáles son las causas de discriminación que estén prohibidas en la ley? La condición de salud, la apariencia física, la orientación o preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos alineadas como estas 3 cosas de estas 3 preguntas, es como la queja funciona. En caso de hostigamiento y acoso sexual procedemos exactamente de la misma manera. ¿Cuál es la consecuencia de ese hostigamiento que se puede encuadrar en este tema de la discriminación? Me quitaron el trabajo, me expulsaron de la escuela, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en términos de derecho que son resultado de este hostigamiento? En este caso, procedemos exactamente de la misma manera. Si nos niegan las vacaciones a los que tenemos derecho, ¿es violencia laboral? No, es una falta administrativa. Nomás para que sepan. Si la secretaría cuenta el tiempo que tardas en el baño, ¿qué es? Yo creo que primero es no tener que hacer, pero pues sí, oigan, ¿no? Pero
Aquí, ¿cómo tendríamos que saber qué es hostigamiento? Si nomás le cuentan a una persona. Si se lo dicen en público, la ridiculizan, la ofenden por eso. ¿Sí? Oye, te tardaste mucho. Pues sí, pero te lo digo aquí en corto. Pero sí. ¿Saben que fulanita se tarda 1 hora en el baño? ¿No? Ahí ven todo el mundo. Entonces, y si nada más se lo cuentan a fulanita, porque si se los cuentan a todos, chicos, chicas, ¿qué están esperando? O sea, si todos están sometidos a la misma falta de consideración, me parece que es más que un tema de hostigamiento. ¿Qué evidencias se necesitan para poder denunciar mobbing? Esto que estamos diciendo, que esté documentado. ¿Sí? Que lo tengamos documentado y de todos modos, aunque vayan y los hechos digan alguna cosa, en el COPRED casi todos los casos se solucionan mediante conciliación. Lo que puede pasar es que traigan a la otra parte a explicar si estas cosas suceden, ¿no? Y explicar de qué manera y por qué suceden. Entonces, de alguna manera también opera. ¿Cómo evitar represalias? Eso es muy complicado, pero sí se puede, porque si hay un antecedente jurídico, evidentemente hay una responsabilidad por parte de quien hace el acoso. En las conciliaciones generalmente se comprometen a ciertas cosas, unas a recibir capacitación, tema de igualdad y no discriminación, y pensando que eso pueda mejorar las prácticas, sobre todo en el caso de las empresas. ¿Hasta dónde un instructor universitario puede tocarte para realizar efectivamente el ejercicio? Y, ¡ay Dios! ¿Y cómo se considera conducta de hostigamiento? A ver, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Se acuerdan de que hablamos? Tiene que ser consentido. ¿Sí? ¿Hasta dónde ya me sentí incómodo o incómoda? ¿Hasta dónde ya no tiene que ver con el ejercicio? Igual con los médicos y con las médicas. Sí, me están revisando, sí, me tienen que hacer tocamientos, ¿sí? ¿Hasta cuándo yo me siento incómodo? Y puedo decirle, ya no. ¿Se acuerdan que vimos, que lo explicamos en la ponencia? Si no es consentido, si hasta aquí ya no, yo no estoy cómoda, yo no estoy cómodo, esa es una primera alerta, ¿no? Tiene que ser decir, yo hasta aquí me siento cómodo, hasta aquí me siento cómodo y hasta aquí ya no, ¿no? El límite también, de alguna u otra manera, es por parte de quien es acusado. Tengo otra. ¿Cuáles son las medidas que implementa el COPRED? ¿Recomienda para los casos de hostigamiento laboral? Sí. No es porque sean mis compañeros, no es porque trabajen conmigo, pero las abogadas y los abogados del COPRED, la verdad es que sí se la saben de todas. Y si no pueden en un momento dado, no es un tema de discriminación, el COPRED también asesora si ustedes quieren recurrir a otra instancia. Yo sí recomiendo ir al COPRED, la verdad. Y insisto, no es porque sean mis compañeros y mis compañeras, pero la verdad es que han podido, tienen mucha experiencia en este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo ir al COPRED, por supuesto. El hecho de que mi jefe no respete mi horario laboral, que me llame a mi celular o me deje salir tarde frecuentemente, puede ser considerado acoso laboral si no se justifica, ¿no? Si no se justifica y si no hay otras razones como para que esto sucede. Ahora bien, una cosa es el acoso y otra cosa son las malas condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, si ya se acabó mi horario y yo ya me tengo que ir y demás, si hay acuerdos de trabajo previo, pues esos acuerdos de trabajo previo sí ya dependen de las personas, ¿no? ¿Cuál es el tema? Tenerlo documentado. Oigan, ¿yo a qué horas entro y a qué horas salgo? Aquí están mis entradas y aquí están mis salidas. Aquí están las llamadas que me hace a las 3 de la mañana, por ejemplo. Eso sí es documentar. Si yo tengo llamadas perdidas a las 3 de la mañana del jefe, ustedes me van a disculpar, cada trabajo es diferente, pero no vas a resolver absolutamente nada a las 3 de la mañana. Oye, ¿no has hecho? No, pues no lo he hecho ni lo voy a hacer, porque son las 3 de la mañana, ¿no? Sí, que uno tenga que dar estos consejos, ¿verdad? Pero sucede, sí sucede. ¿Cuál es la diferencia entre género e identidad de género? El género es una construcción cultural.
cómo nos enseñan a ser hombres y cómo nos enseñan a ser mujeres. Eso tiene que ver con cuestiones mucho más amplias que la familia, la escuela, la sociedad misma. ¿Sí? Siempre les hacemos esta pregunta en los cursos de diversidad sexual. Ustedes, quienes estamos aquí y que somos heterosexuales, ¿cuándo se dieron cuenta que eran mujeres? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran hombres? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Yo no. Yo no. Las personas que construyen una identidad de género que se sale de estas construcciones, sí se lo tuvieron que preguntar y además tuvieron que defenderlo. Para las personas como nosotros a veces nos cuesta trabajo pensar que haya alguien que tiene que vivir este proceso. Pero sí existe. Ahí está. El que nosotros no nos lo hayamos tenido que preguntar nunca no quiere decir que ese sea el proceso natural o que ese sea el proceso normal. La identidad de género es como yo me expreso al mundo, lo que yo entiendo de ser mujer y lo que yo entiendo de ser hombre, independientemente de la orientación o la preferencia sexual. Esa es otra cosa. Entonces, el género es esta construcción cultural de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. La identidad de género es como yo la asumo frente al mundo, ¿no? Y cómo yo pienso que así vestida como estoy vestida, hablando como estoy hablando, vistiéndome como estoy vistiendo, todo el mundo se da cuenta que soy mujer. Quiero pensar, ¿no? Pero evidentemente hay otros estereotipos de ser mujer, así se van construyendo. No es lo mismo ser una mujer como yo que ser una mujer como la Barbie, ¿no? Entonces yo tengo que construir cómo de esas mujeres yo me quiero ver, me quiero identificar, cómo me identifico con un tipo particular de ser hombre o de ser mujer. Eso es la identidad de género. ¿Sí? Grandes rasgos, tenemos un curso muy bonito de 9 horas, por si quieren acompañarnos. Y tengo acá, ¿qué pasa si uno denuncia y los jefes justifican el maltrato entre pares, compañeros y los jefes lo permiten sin miramiento? Pues miren, yo les acabo de enseñar que eso está penado por la ley, ¿no? Y que eso es un delito. Resistencia siempre va a haber, y quiero cerrar con este ejemplo. Sí, puede que yo vaya y denuncie cosas que comiente y digan, ay, pero ¿por qué se está quejando? Pues si así son los trabajos, ¿no? Si así siempre ha sido. ¿Qué no veían no, ustedes, aquí hay gente muy joven, ¿no veían Gutierritos? ¿No? Cómo maltrataban al pobre señor y pues sufría y sufría, pero ahí seguía, ¿no? Sí, ¿no? Sufría y sufría, muy grave. Ese es el tema. ¿Por qué los compañeros, por qué el ambiente dirá, no denuncies, no vale la pena, así son los trabajos, hay que aguantarse? ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado, porque ya no lo vemos. Porque en la medida en que no hablemos de estas cosas, no vamos a poder superar el hecho de que hay desigualdad, de que hay ambientes tóxicos laborales, de que tenemos que empezar a cambiar esta cultura. Siempre nos dicen eso, es que esto es cultural. Y cuando dicen eso, pareciera que estamos en un callejón sin salida, donde ya no tenemos oportunidad de cambiar las cosas. Y yo nada más quiero cerrar con eso. La buena noticia es que las culturas no son estáticas, y ustedes, maestros, maestras, lo saben mejor que yo. Las culturas se transforman, cambian. Estamos en el momento de cambiar la nuestra, ¿sí? Y me da mucho gusto estar entre maestros y entre maestras, porque para usar una cita cinematográfica, ¿verdad? Si no somos nosotros, ¿quién es? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Eso es lo que nos toca hacer desde las diferentes trincheras. ¿Sí? Creo que ya no tenga preguntas, pero nuevamente muchísimas gracias, quedo a la orden, muy buenas tardes.